se pueden comunicar porque en estos momentos vamos a platicar con Francisco Javier Mejía Cisneros. Él es abogado laboral y está en la línea telefónica esta mañana. Buenos días, ¿cómo está, abogado? Un gusto. Gracias, igualmente es un gusto saludarte y estar a ti y a tu auditorio. A ver, ¿qué son estos de las utilidades? Exactamente, ¿qué es esto del reparto de utilidades y quiénes tienen derecho a recibirlo? Mira, el reparto de utilidades significa que después de un ejercicio fiscal, en el caso, por ejemplo, del año 2025, que todas las empresas tienen la obligación, pues obviamente, de presentar sus declaraciones fiscales, si estamos hablando de personas físicas, hasta el día último de abril. Si estamos hablando de personas morales, hasta el día último de marzo. Entonces, con esa presentación de declaración, se observan las empresas que tuvieron, ahora sí que dijéramos, utilidad, que en un momento dado ganaron dinero. Entonces, ese dinero que ganan, que para efectos fiscales se considera la base gravable sobre la que pagan impuestos, también permite que de esa base gravable, por disposición de la Ley Federal del Trabajo, se tenga que repartir entre los trabajadores. Normalmente hablamos de un 10% a todos los trabajadores que hayan laborado en esa empresa cuando menos 60 días durante el año en que se van a repartir las utilidades. Haz de cuenta, el 25. Este reparto de utilidades inicia precisamente con la obligación que tiene la empresa de presentar su declaración al SAT, y a partir de ahí tiene la obligación de presentar su carátula de declaración a los trabajadores para efecto de que se inicie lo que es el procedimiento para repartir utilidades. Y simultáneamente la posibilidad de que los mismos trabajadores puedan impugnar esa declaración ante el SAT para que ella determine si es correcta o incorrecta. Pero independientemente de eso, se integra una comisión que está integrada por trabajadores y patrones para efecto de hacer lo que llamamos reparto de utilidades. El reparto de utilidades se hace con una mecánica de que, si haz de cuenta, hablamos de que la empresa tuvo 1,000 de utilidades, va a repartir 100. De ese 100, el 50% se va a repartir entre todos los trabajadores de acuerdo al número de días que hayan trabajado. Y obviamente, por eso comenté, van a tener derecho a ese reparto los que hayan laborado más de 60 días en la empresa. Perfecto. Y el otro 50% se va a repartir entre los mismos trabajadores, pero atendiendo a su salario. Y aquí se va a considerar que pueden ingresar los trabajadores de confianza, excepto los de más alto nivel, como directores, administradores y todo. Y el salario más alto que se va a considerar en ellos es el 20% mayor que el trabajador, ahora sí que de mayor sueldo. En términos generales, ese es el reparto de utilidades. Bien, ¿quiénes están obligados a entregar utilidades, a reportar utilidades? Las empresas que son personas físicas o personas morales. Ese reparto lo deben de hacer en los 60 días siguientes a su declaración que estamos hablando. Y obviamente, pues entregarlo a los trabajadores para que ellos se presenten a recibir la parte que les corresponde. Si la empresa es nueva, por ejemplo, tiene apenas un año funcionando, ¿no reporta utilidades hasta el siguiente? ¿Esto es mito? Así ¿Es verdad? es. Sí. Hay algunos, efectivamente, hay algunos casos en los cuales hay empresas que no están obligadas a hacer reparto de utilidades. Las empresas de nueva creación, tampoco se reparte utilidades a las trabajadoras domésticas, tampoco se reparte utilidades, o sea, a las empresas que tienen fines culturales, que tienen que no tienen utilidad, pues. Es decir, hay algunas empresas y obviamente, pues, porque en las disposiciones de la ley así está señalado.
Ah, ok, muy bien, esto es muy importante. ¿Cuáles son las fechas límites para que las empresas, los patrones realicen el pago o el reparto de utilidades? 60 días después de que hayan presentado su declaración. Entonces Bien, esto puede normalmente variar. Te sí, voy a ujú, poner el ejemplo de una empresa que presentó su declaración, aunque podía hacerlo hasta el día último de marzo, la presentó el día primero. Entonces ellos tendrían marzo, abril y en mayo pueden ya empezar a repartir, 2 meses después. ujú. Ah, ok, bien. Ahora, ¿qué trabajadores no tendrían derecho al reparto de utilidades? Los que hayan laborado menos de 60 días en esa empresa Ujú. y los trabajadores que en un momento dado, pues básicamente no cumplen con ese requisito. Ah, muy bien. Por ejemplo, los que están contratados por honorarios no entran en esta... No, es que ahí ya entraste en otro supuesto. Ujú, Los trabajadores que se llaman trabajadores con horarios asimilados a sueldo, obviamente esos, para efectos de la ley, sí son trabajadores, pero y deberían de tener utilidades, pero ahí la empresa está haciendo una ilegalidad, porque ujú. realmente si es un trabajador debe de ser aplicada la ley federal del trabajo y no es procedente que le paguen por honorarios si es trabajador, porque le Ujú, deben de dar prestaciones de seguridad social. ujú. Bueno, ese es otro tema, luego podríamos platicar sobre eso. Ahora, Claro, ¿qué claro. sucede si una empresa, por ejemplo, argumenta que no tuvo ganancias y que por consiguiente no va a pagar utilidades? Bueno, ahí por eso te comenté, ¿qué va a repartir? Tuvo utilidades. Si no Ujú, tiene utilidades, porque realmente, pues la ley de impuesto sobre la renta le permite que aún teniendo buenos ingresos, él pueda hacer una planeación y decir que su base gravable pues es tan pequeña o no existe. Y si ujú, no existe, pues no reparte utilidades, ujú. Ok, sé que ahorita aunque haya comentó. tenido ingresos. Ujú, ok, sé que comentó ahorita parte de esto, le vuelvo a preguntar porque esa es una pregunta muy importante para la audiencia, ¿no? Por si alguien no tuvo chance de escuchar, ¿cómo pueden verificar las y los trabajadores el cálculo de sus utilidades y sobre todo saber si fue correcto? Mira, te comenté, Ujú, el patrón tiene la obligación de que cuando presenta su declaración al SAT, tiene que entregarles los formatos a los trabajadores para que ellos verifiquen si está bien o está mal o acudan al SAT para que el SAT emita la opinión si está bien o está mal. Ese fue el primer punto. Segundo punto, se integra una comisión integrada por trabajadores y patrones para hacer el procedimiento de reparto de la utilidad que en un momento dado se desprenda de la base gravable de esa empresa, o ujú, sea, de lo que ganó, que es el 10%. Ahorita también existe hasta cierto punto una disposición que señala que las utilidades de los trabajadores está topada a 2 meses y que en un momento dado, sino al promedio de los 2 últimos años. ujú, El caso, por ejemplo, de Cananea. Obviamente ellos tienen, pues, y también hay un contrato colectivo de trabajo con el cual puede haber modificaciones a estos esquemas que estoy comentando. ujú. Ok, muy bien. ¿Qué tan arraigada, de acuerdo a la experiencia que tiene en la materia, abogado, está pues esta cultura del pago de utilidades acá en Sonora? Mira, yo creo que en lo general los empresarios tienen que tomar conciencia de que están más protegidos y tienen más oportunidades de seguir creciendo si cumplen la ley. Yo Ujú, creo que es un proceso permanente y constante de crear una cultura de cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo. Realmente, en mi percepción, creo que hay muchos patrones que, pues, como que no se dan por aludidos de esta obligación. ujú. Obviamente, eso significa la posibilidad de que los multen o que incluso sus trabajadores puedan rescindir su relación de trabajo por causas imputables al patrón. Y Ujú, entonces pues van a poder exigir
las indemnizaciones que la ley les otorga. Ujú. ¿Hasta cuánto puede llegar una multa o sanción por no cumplir con el pago de utilidades? La verdad que hay multas que puede ser, de memoria no me acuerdo ahorita, pero creo que son 25 UMAS, hasta 500 UMAS, dependiendo del caso concreto, y además esa multa se aplica por cada uno de los trabajadores. Entonces la Secretaría del Trabajo, de tanto estatal o federal, pueden imponer multas muy onerosas que pueden llegar a ser hasta millones de pesos. Para que lo tomen en cuenta, ¿no? Y vean, Claro, entonces, se asesoren también y pues cumplan, ¿no? Con esta claro. disposición. Ujú, muy bien. Y si Bueno, no cumplen los patrones o los trabajadores, tienen las mecánicas de acudir ante las autoridades del trabajo a exigir el cumplimiento. muy bien. ¿Algo más que quisiera agregar que se nos esté pasando, que sea importante para la audiencia que nos escucha? Pues que normalmente siempre antes de hacer cualquier cosa, pues deben enterarse de cuáles son sus derechos y obligaciones, y obviamente buscar siempre asesoría, que tienen las dos posibilidades, la privada o la pública, por medio de los defensores públicos, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias entonces por esta entrevista, sobre todo por compartir con nuestra audiencia estos datos, ¿no? Que son tan importantes sobre el pago de utilidades. Gracias a Francisco Javier Mejía Cisneros, abogado laboral. Excelente día. Gracias, es un gusto saludarte. Como siempre, un gusto, un placer tenerle por acá. Ustedes ya tienen la información entonces, si tienen dudas también se pueden comunicar. Con gusto le vamos a compartir.